magistral a cargo del ingeniero Enrique Cáceres. El tema es mejores prácticas de fresado. Para ello vamos a invitarlo al ingeniero y vamos a leer parte de su hoja de vida. Es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con una maestría en Administración y Negocios de la Universidad de Piura. Profesional con 22 años de experiencia en instalaciones mecánicas y eléctricas, planificación y desarrollo de proyectos en instalaciones industriales, elaboración de presupuestos y análisis financieros, introducción de nuevos productos, formación y entrenamiento en aplicaciones relacionadas con la colocación de carpetas asfálticas, la compactación, la rehabilitación y el fresado. Vamos a invitar al ingeniero a que ingrese y lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días. Quiero agradecer al Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales por permitirme estar esta mañana con ustedes, al ingeniero Jorge Lazarte. Y bueno, para empezar, el día de hoy he traído una presentación relacionada con la parte de la rehabilitación del pavimento asfáltico. Está íntimamente relacionada con el trabajo del fresado. Entonces, para poder iniciar esta presentación, primero ¿Cuántos de ustedes han estado ya relacionados a este tipo de actividad? En general, en el país todavía estamos pasando por un proceso de construcción de toda la infraestructura vial. Sin embargo, ya hay proyectos que han sido culminados con una antigüedad, con un tiempo ya de más o menos más de 5 años. Eso nos lleva a reflexionar acerca de cómo sostener la vida de estos pavimentos, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven en una imagen es el producto que entrega este tipo de aplicación, que viene a ser el fresado en sí de un pavimento. Esta es una agenda que normalmente nosotros trabajamos cuando hablamos del fresado. Sin embargo, debido al tiempo que disponemos hoy en la mañana, va a ser muy complicado poder trabajar en todos aquellos puntos que están en esta agenda. Me voy a centrar básicamente en aquellos relacionados a hablar sobre el fresado en sí, a explicar algunos fundamentos propios del fresado, conocer cuáles son los fundamentos del elemento que en general lleva a cabo la actividad dentro del equipo, cuáles son aquellos factores que impactan directamente en el rendimiento o en la calidad. Vamos a hablar de rendimiento, desempeño, vamos a hablar de calidad, y cómo la calidad después impacta en la carpeta asfáltica o en el micropavimento que se coloca detrás de estas aplicaciones. Y finalmente entraremos al microfresado, una técnica que está comenzando a tomar cada vez en mayor oportunidad, cada vez está tomando mucho más interés debido, digamos, a los beneficios o propiedades que aporta el microfresado en el extendido de la vida del pavimento. Bueno, para empezar entonces, vamos a tocar algunos puntos acerca de qué es exactamente un proceso o una aplicación de fresado. Y aquí yo he subrayado algunas ideas relacionadas con este proceso en sí. Lo primero, si cuando vemos la imagen previa, vemos aquí un equipo de fresado, el cual está descargando material sobre una tolva, parecería que esa es la definición o es lo que nos invita a pensar cuando hacemos un fresado, en lo posible ver material que es desprendido de la superficie del pavimento asfáltico con el fin, digamos, de colocar una carpeta asfáltica posteriormente, pero no es esa la definición exactamente del fresado. Eso es lo que absorbemos cada vez que nosotros vemos una aplicación, pero la realidad detrás de bambalinas
es que el fresado cumple con tres aspectos muy importantes. Lo primero es el control. Es un proceso controlado, en donde nosotros exactamente removemos material, removemos parte de una superficie de un pavimento existente, envejecido, que todavía cumple con ciertas características de soporte. Lo segundo, que esta remoción implica trabajar sobre un cierto grado de profundidad. Quiere decir que no puedo o debo considerar cuál es el espesor que yo voy a remover cuando llevo a cabo esta aplicación. Y finalmente, es que atiende a construir una superficie a un nivel y una pendiente específica. Quiere decir esto, que cuando yo freso, cuando yo estoy aplicando este proceso a un pavimento asfáltico, puedo recuperar o puedo otorgar nuevas condiciones que incluso el pavimento asfáltico construido tenía desde el inicio de su diseño o desde el inicio de su colocación. Entonces son tres aspectos sobre los cuales vamos a poder, y me gustaría que enfoquen su atención a lo largo de la presentación. Cómo controlamos, cómo sostenemos o cómo buscamos esa profundidad, y finalmente cuál es la textura o cuál es la calidad en la superficie que nosotros vamos a obtener una vez que fresamos. No simplemente se trata de remover como tal material. Aquí algunas ideas que acompañan en general a un proceso de fresado, ¿no? Tenemos algunas imágenes de cómo era en el pasado hacer una remoción de material o de carpeta asfáltica que ya estaba envejecida. Usualmente la manera de actuar era retirar completamente el pavimento asfáltico, y probablemente al día de hoy algunas aplicaciones todavía consideren este tipo de actividad, que implica el fracturado de toda la carpeta asfáltica en su totalidad, tocando en ocasiones incluso el sustrato o el pavimento o la subbase o la base como tal, y después una rehabilitación completa. Hoy estas actividades, primero que nada, son intensivas en materiales, no llegan a extender o buscar el beneficio económico de tener un pavimento asfáltico el cual ha sido diseñado para una vida de 10 a 20 años, o de 20 años, quién sabe. Y por otro lado, hoy tenemos un compromiso cada vez más importante relacionado al cuidado del medio ambiente. Entonces, el manejo de los desmontes también resulta ser hoy una preocupación desde el punto de vista del diseño de una vía pavimentada. Con este compromiso, en sí, el fresado ya es una industria, es un proceso que cumple más de 40 años. Fue iniciado desde la década de los 70 y ahora en general es el método que nosotros buscamos aplicar para poder sostener la vida de los pavimentos. Entonces vamos a pasar directamente a hablar sobre la parte de la preparación de la superficie. Y aquí algunos tópicos que espero podamos encontrar en la presentación, que es el significado de lo que es el colocar las sobrecarpetas de asfalto, el poder llevar a cabo actividades que también complementan el extendido de la vida del pavimento, como son los reciclados en frío, los reciclados en caliente, los trabajos de bacheo o recuperaciones puntuales en áreas específicas, la ampliación de carriles o la remoción completa de la carpeta asfáltica. Esta gráfica que tengo aquí acompañándome es lo que nosotros esperaríamos, y creo que todos son familiares con esta gráfica, espero, es lo que esperaríamos sucede con un pavimento asfáltico, el cual en sus primeros años se comporta adecuadamente, pero con el tiempo y los factores climáticos y de carga comienza a sufrir un envejecimiento a lo largo de los años, haciendo que la condición del pavimento se deteriore. Entonces, antes de llegar a la destrucción completa del pavimento, en donde la condición propia ya no es capaz de ser recuperada, la idea es aprovechar el tiempo en que el pavimento se mantiene con condiciones. Y es ahí en donde uno puede encontrar justamente las aplicaciones, sean iniciales, en donde buscamos sostener el pavimento existente, la estructura existente antes de que el pavimento envejezca,
e incluso poder llegar hasta antes de que ya el daño implique el deterioro de la estructura que viene debajo de la carpeta asfáltica, me refiero a la estructura de base o subbase, podría incluso actuar con el sistema de reciclaje, que no va a ser exactamente el tema de conversación en esta presentación, en esta mañana. Algunos, y espero que muchos de ustedes, cuando hacemos el estudio de la vida del pavimento, sabemos que hay diferentes efectos que dañan la estructura o la vida misma del pavimento, y aquí están listados algunos de ellos, como son, por ejemplo, los desprendimientos, material que deterioro de la superficie del pavimento de la pérdida de partículas agregadas o el mismo aglutinante, el bitumen, la exudación, que tiende a mostrar áreas brillantes en la superficie de la carpeta asfáltica, los abollamientos, productos propios que son depresiones o canales dentro del recorrido en donde el tráfico, digamos, circula, los desplazamientos que pueden presentarse en el material debido a ciertas áreas, superficies, en donde las fuerzas de corte del tráfico impactan, el asfalto propio como tal deteriorado y las ondulaciones. Son daños que, como se menciona, son capaces de ser reparables. Aquí alguna imagen de lo que podría ser, este es muy representativo de lo que podría ser el diseño de un pavimento, me van a disculpar por la simpleza de la imagen, ¿no? El inicio de algunos daños que pueden comenzar a presentarse, pero en la práctica y en la realidad esto es lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, es la famosa piel de cocodrilo que se presenta en el pavimento inicialmente, y daños que pueden atacar más abajo de lo que viene a ser la misma estructura asfáltica de la carpeta asfáltica, y que implican, por ejemplo, este tipo de imágenes que también deben haberlas visto en las vías, ¿cierto? Cuando el deterioro ya es excesivo y entonces uno puede utilizar otro tipo de rehabilitación antes de necesariamente perder toda la estructura, y esto obviamente, sobre todo para los que trabajan más en concesiones, es la manera de extender la vida del pavimento, reducir o mejorar la rentabilidad de lo que en sí es el sostenimiento de la vida de la carpeta o del pavimento en sí a lo largo del tiempo de la concesión. Estas imágenes, aquí como ustedes ven también, son condiciones que se presentan producto de las cargas, de los pesos que circulan a través del pavimento y también del tiempo. No son fatiga, producto de la fatiga que va sufriendo el pavimento. Son abollamientos que se presentan a lo largo de la vía. Entonces, lo que aquí trato de mostrar son algunos espacios en donde el fresado es capaz de resolver situaciones como las que hemos hablado. No son espacios en donde el fresado puede ser aplicado, como son, por ejemplo, los mantenimientos de puentes, la restauración incluso de ciertas pendientes en algunas vías, si es que hay que reconfigurar la pendiente de la vía como tal para el drenaje del agua, la remoción total del asfalto dañado y el poder generar incluso juntas o juntas que puedan adherirse correctamente con juntas existentes. Aquí algunos otros ejemplos, por ejemplo, que tengo, juntas transversales para aplicaciones de unión de asfalto como tal, incluso simplemente hablando como el proceso en sí, no tenemos que relacionar siempre la máquina que yo tenía en la imagen, porque el fresado también se puede hacer de manera muy puntual y local para aplicaciones muy particulares como estas que uno ve, que son los bacheos, o incluso para la facilidad de hacer canalizaciones. Hoy en día hay muchos accesorios que en los equipos de construcción local, podría decirlo así, uno puede acoplar a fin de poder incluso utilizarlo para este tipo de necesidades en la parte de la construcción en ciudades. También, por otro lado, hay otras aplicaciones, y no sé si ustedes han podido ver este tipo, porque no hacemos mucho uso acá, pero cuando son formas de poder otorgar seguridad cuando uno maneja en vías de alta velocidad, y sobre todo cuando está sujeto a un cansancio, ¿no? Entonces este tipo de marcas lo que hacen es facilitar el despertar a la persona cuando está manejando. Bueno, ahora sí,
ya una parte introductoria acerca del proceso en sí del fresado. Entonces voy a entrar a algunos fundamentos que sí me gustaría poder conversar con ustedes. Y en general hay un componente muy importante en un equipo de fresado que viene a ser en sí los rotores que estos equipos utilizan. Entonces, antes de entrar directamente a los tipos de rotores, lo que aquí yo tengo es una imagen para quienes son mecánicos. Esto apasiona mucho, a mí me apasiona mucho ver este tipo de imágenes. Pero este es el principio de funcionamiento que tiene un tambor de fresado. Hay tres, es el corazón en general del equipo, y no solamente se trata de movilizar este tambor, sino de entender cómo este tambor interactúa con el pavimento en sí. Entonces, la forma de interacción que tiene el tambor es a través de tres factores. El primero de ellos tiene que ver con la fuerza de rotación que se requiere para mover este tambor. Y esto va a depender del diámetro que tenga el tambor, la potencia que llega a mover este tambor en sí como tal, y la velocidad. El segundo aspecto importante en un equipo de fresado, el otro factor importante, es el peso como tal del equipo, y es un peso que permita mantener este tambor, el tambor en contacto con el material para poder hacer el desprendimiento. No debe ser ni muy ligero, porque si no la máquina no sería capaz de mantenerse adherida, digamos, al pavimento, ni muy pesado de tal manera de que empiece a generar, digamos, que la máquina no pueda ni avanzar, sino se trinque con el pavimento. La tercera es la fuerza de propulsión o desplazamiento, que tiene que ver justamente con las capacidades o las características que debe tener la máquina para poder desplazar este tambor. Es como otorgamos el control y la velocidad de avance a este equipo, y se transmite normalmente a través de los elementos de tracción que tienen estos equipos. Por otro lado, también dentro del tambor hay un elemento muy importante que viene a ser el componente que lleva a cabo el desprendimiento como tal, y esta es la punta del fresado. Entonces estas puntas atacan al material ingresando por la tangente del rotor, y tienen características especiales en su configuración. Hoy no voy a poder tocar el tema de los diseños distintos que existen a nivel de puntas para el fresado, pero vamos a hablar más sobre cuál es el diseño que tienen estos equipos en general para poder dar la rotación de la punta en el momento del corte y para poder hacer el corte como tal. Entonces, una vez que la punta ingresa al material, son distintos los factores que influyen en el proceso del corte y en la eficiencia del mismo corte. Entonces, uno de ellos nuevamente viene a ser el diámetro como tal, influye en el ángulo de corte, así como en la velocidad tangencial que tenemos aquí en la punta, a la vez que también afectan en la profundidad del corte que podemos obtener con estos equipos. Normalmente estamos hablando de profundidades que llegan hasta los 30 centímetros. Esto cobertura un gran espacio de aplicaciones, y voy a pensar que aquí en el Perú la mayoría de actividades del fresado están relacionadas a aplicaciones que van por debajo de los 10 centímetros en general, incluso en espesores menores, porque lo que queremos no es remover todo el pavimento. Lo segundo es la velocidad tangencial, la velocidad que desempeña el tambor. Es independiente y debe ser independiente a la velocidad de desplazamiento que tiene el mismo, a la velocidad de avance que tiene el equipo, ¿sí? Sin embargo, esto es muy importante, tiene que existir un balance, y eso es uno de los aspectos en los que me voy a centrar durante la presentación. Porque usualmente, como decía, cuando vemos estos equipos lo que queremos es ver la mayor cantidad de material saliendo, pero el querer buscar esa efectividad en la producción puede impactar y va a impactar directamente en los otros aspectos que controlan en sí este tipo de aplicaciones de fresado, que van relacionados con la textura, la calidad del trabajo que nosotros entregamos, y la textura y calidad que nosotros entregamos van a formar parte del desempeño que yo tenga después en la colocación de la carpeta asfáltica, o incluso si se trata de un slurry o de un tratamiento superficial de lo que yo vaya a colocar después. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando nosotros balanceamos la velocidad y la rotación de este tambor. Después tenemos la angulación propia de la punta respecto al rotor. Ya veremos algunas imágenes de rotores.
para poder entender mejor este concepto, pero el principal efecto de esta angulación respecto al eje del rotor o del tambor está relacionado con brindarle a la punta la oportunidad de girar libremente. Y dado que son elementos aquí abrasivos, entonces la punta debe poder tener contacto en todo su diámetro con el material. El otro punto importante es el diseño aquí del ángulo de ataque que tiene la punta respecto al tambor en esta imagen lateral. Y dos aspectos más, dos factores más que lo vamos a ver en las imágenes, que son el diseño de los pasos o de las involutas que tienen estos tambores. Dependiendo de lo que nosotros buscamos hacer, vamos a tener distintos diseños de involutas, de espirales dentro de un tambor de esta índole. Y finalmente, como mencionaba, es el paso. Y vamos a ver cuál es el efecto del paso en la profundidad y nuevamente en el corte, en la textura que nosotros podemos obtener al final del proceso. Aquí es otra imagen de cómo funciona entonces el tambor. Una condición que se observa en general en los tambores de fresado es que el movimiento del corte es siempre hacia arriba. Siempre el corte, ya esto vemos upward, el corte se genera hacia arriba, y esto tiene un sentido correcto porque de esa manera también el material que es fresado es capaz de ser descargado hacia las fajas de transporte que, si recordamos en las primeras imágenes, yo debo movilizar el material del suelo hacia un camión. Entonces el proceso es de abajo hacia arriba. Entonces el tambor de corte está alineado a esta función o a este principio que yo estoy buscando. La penetración de la punta crea una fuerza de ruptura aquí, o fraccionamiento del material en la medida en que avanza a lo largo del corte. Un aspecto importante a tener en cuenta es que en la medida en que la punta se mueve a través del corte, está desprendiendo mucho más material. Y hay que tener presente de que la máquina incluso está en movimiento, o sea que se incrementa la cantidad, favorece la cantidad de material que uno está desprendiendo. La profundidad del corte y la velocidad de desplazamiento del equipo son factores fundamentales en la operación del tambor. Nuevamente, volvemos a hablar de profundidad en este caso y de velocidad de desplazamiento. En la medida en que la velocidad de desplazamiento del tambor aumenta, esta mordida que ustedes ven acá de cada punta de manera individual también lo hace. En otras palabras, se arrastra más este diente a través del corte. En la medida en que la punta ataca más profundo incluso, si nosotros incrementamos la profundidad de corte de la punta, lo que vamos a tener incluso es mayor tiempo de la punta en contacto con el material asfáltico. El mayor tiempo en contacto por parte de una punta lo que hace es crear un mayor calentamiento. Entonces esto es debido a la fricción que se genera dentro de la cámara de corte, y por ello también hay que considerar que a mayor profundidad nuestro desempeño, el rendimiento que vayamos a tener en lo que es consumo, por ejemplo, de estos elementos que son de desgaste, cambia. No hay que sorprender, simplemente es por el efecto mismo de tener que cortar más. En las aplicaciones, usualmente, este es el elemento que más quiere controlar el costo, ¿sí? Quiere que no gaste tanto, pero es el elemento que tiene que gastar. Cuanto mejor gaste, eso sí, mejor trabajo, mejor desempeño, mejor calidad, mejor textura al final. Entonces hay que tener presente cómo tiene que también incluso ser el ejercicio de entender qué estamos cambiando para poder ampliar o no la vida de esta punta. Debido a esto, entonces, podemos imaginar que cuando más tenemos expuesta una punta a mayores profundidades, por ejemplo, aquí un ejemplo de 30 centímetros respecto a lo que podría ser 15 centímetros, entonces hay un mayor desgaste en los elementos internos. Esta lámina a mí me gusta mucho porque también es algo que normalmente no está presente en el corte, en el entendimiento del fresado, pero aquí es donde comenzamos a entrar ya más al concepto de la velocidad. Hasta ahora hablamos de los tambores en sí, pero aquí es el efecto en sí de la velocidad en el desempeño del fresado. Entonces, vamos a ver cómo la velocidad de desplazamiento afecta en la textura del corte. Y ahora vamos a entrar un poco más en el tema de la calidad del fresado como tal. Si yo mantengo la velocidad constante del tambor,
la rotación que tiene este tambor, las RPM que tiene este tambor, pero yo cambio la velocidad, ¿sí? Entonces, si yo incremento la velocidad, noten cómo es que cambia el patrón del fresado. Aquí yo tengo a una mayor velocidad las crestas y los valles, sobre todo las crestas, a una mayor distancia, presentes entre uno y otro punto en donde la punta hace contacto con el material. Si yo bajo, es entendible que la distancia entre las crestas cambia. Ahora, este principio aquí se ve, digamos, lo vamos a poder ver en imágenes, cómo cambia el efecto entre hacer un corte a cierta velocidad y cambiar el corte a otra velocidad. Yo estaba muy acostumbrado en mi primera experiencia fresando, de que me gustaba mucho ver una malla muy texturizada, muy cruzada, pero después he podido ver aplicaciones en donde las texturas cambian notablemente y ahora entiendo más que es simplemente porque estamos buscando producción y estamos dejando de poner la variable de la textura. Ahora vamos a entender también qué efecto tiene la variable de la textura. Entonces, cuando nosotros fresamos a una mayor velocidad de avance, los puntos de contacto del rotor con el pavimento, por ende, se alargan, dejando material no fresado en franjas más distantes y a la vez más altas. Por el contrario, cuando nosotros fresamos de una manera más lenta, el desplazamiento es menor y también las dimensiones de las franjas que estamos generando. Se generan diferentes patrones en la parte de la textura. Aquí entonces algunos ejemplos para poder de manera práctica, que siendo el mismo equipo, en la misma zona o proyecto, podemos encontrar tres tipos distintos de resultado en la textura del pavimento. En la parte inferior, la máquina estaba trabajando a ciertas condiciones. Aquí en este pequeño espacio la máquina cambió las condiciones en cuanto a la velocidad de avance y finalmente tenemos una tercera condición porque como ustedes pueden ver hay tres gradientes, tres contrastes en lo que es el tipo de textura que nosotros obtenemos al momento de fresar. Esta es una imagen de la máquina y aquí incluso podemos ver distintos patrones hasta en el corte transversal que uno está realizando. Entonces vamos a procurar encontrar qué es lo que ha pasado en esta aplicación. Lo primero, en la foto que tienen aquí a la izquierda, el operador en esta sección estaba trabajando, buscando mucho la producción. Entonces estaba yendo muy rápido, estaba fresando buscando ese objetivo, ¿sí? Se puede ver que el patrón aquí es bastante grande y a la vez, en términos visuales, hay bastantes ranuras longitudinales. Prácticamente se ven más como si fueran ranuras longitudinales. A la vez que también el espaciamiento, y es debido a ello que podemos ver este tipo de resultado. Sin embargo, el camión que estaba delante de esta máquina se llena. Y entonces eso obliga al operador de la fresadora a cambiar las condiciones de avance que tenía antes. Y ahí es en donde él disminuye la velocidad de desplazamiento para poder hacer el intercambio de camiones. Al hacer la disminución de la velocidad de desplazamiento, él baja la velocidad, pero no cambia la velocidad del rotor. Usualmente en una máquina de esta naturaleza, el cambiar la velocidad del rotor está relacionado con aspectos aplicativos, no productivos, ¿no? Entonces, o de profundidad en general. Entonces lo que él hace es cambiar la velocidad de avance del rotor. Y noten cómo cambia inmediatamente la textura. Aquí prácticamente ha terminado de desaparecer todas las crestas y prácticamente se ve una superficie sin muchas cruces, no hay un chevron aquí, ¿sí? Entonces él disminuye la velocidad de desplazamiento para cambiar los camiones y ahora el patrón del medio es totalmente distinto, siendo el mismo equipo, siendo el mismo lugar de aplicación. Es más apretado y es más liso y las crestas parecen todavía mucho más superficiales. Luego el camión nuevamente ya tiene otro camión delante y tiene que volver a cargarlo. Entonces cambia el patrón de la velocidad de avance y nuevamente el patrón regresa a una condición más abierta con áreas de drenaje mucho más grandes, ¿sí? Entonces, si vemos aquí en esta otra foto, cuando el equipo está trabajando cerca de la curva, igual por el cuidado del seguimiento de copiar la curva, la velocidad de desplazamiento se vuelve muy suave y entonces el patrón de fresado que uno encuentra
es muy parecido o más parecido al que tenemos acá cuando el camión había disminuido la velocidad. Sin embargo, cuando él se aleja del punto de copia, acá nuevamente se siente mucho más confortable, ya no tiene que seguir una junta, que era la que tenía acá, y entonces desarrolla mayores velocidades y nuevamente cambia el patrón del fresado, ¿sí? Quiera o no, todo esto después trae efectos, digamos, en lo que viene a ser la colocación del pavimento que vamos a poner sobre esta carpeta fresada. Entonces, apreté el botón que no debía. Sí. Ya, ok. Sí. Era para llamar la atención. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco más cuál es esta combinación de revoluciones en el tambor y de velocidades de avance, ¿sí? Lo primero es que, examinando en detalle esta relación entre velocidad de desplazamiento y las revoluciones del rotor y su efecto en la calidad del fresado, hemos de considerar que existe una relación entre ambas, ¿sí? La primera forma que nosotros podemos hacerlo de manera práctica es haciendo un juego de iteración, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, yendo a los extremos. Entonces, si yo tuviese una gran o una baja velocidad, ¿qué efectos traería en la calidad de mi fresado? En mi patrón o en la textura del mismo, ¿no? Siendo así, entonces hay una regla. ¿Cuál es esta regla sugerida? En general, la mayoría de los tambores en estas máquinas están bordeando las 100 revoluciones por minuto. Como decía, hay diferentes revoluciones que manejan, pero no es un gran espectro, y todos se manejan alrededor de las 100 revoluciones por minuto, ¿sí? Para empezar. Entonces vamos a tomar este valor y vamos a pensar, bueno, ahora voy a jugar con la velocidad de avance. Si muevo el equipo hacia adelante, lo que yo hago es crear una estría, ¿sí? O una marca lineal de aproximadamente 3.5 a 4 pulgadas. Cuando la velocidad del tambor, cuando la velocidad de avance, del equipo excede las revoluciones del tambor, estamos hablando en patrones a niveles de pies por minuto, para poner claramente las unidades de este análisis, la fresa excede la condición del tambor y esto quiere decir que las puntas no se traslapan. Entonces, no hay forma de que estas estrías se traslapen, lo que se traduce en una menor calidad de superficie. La superficie aparente comienza a tener surcos. Entonces, cuando ustedes manejan, y hace poco acaban de hacer fresado, creo en la ciudad, estaban fresando la Javier Prado, ¿verdad? Entonces, cuando uno normalmente enfrenta a veces surcos, uno piensa, es que no estuvo cambiando las puntas, pero también tiene que ver con la forma en que está relacionando el balance entre la velocidad de avance y las revoluciones que tiene el rotor. Cuando uno ve esos surcos, la primera idea obviamente va a ser si estaba con la punta correcta, pero la segunda es, ¿tenía la velocidad de avance correcta esta fresadora? Yo sé, trabajar de madrugada implica correr, pero estamos tratando de poner en balance las cosas y ustedes en sus proyectos lo que quieren es tener mejor información para poder saber también cuáles son los rendimientos y cuáles son los patrones de calidad, sobre todo en asfalto, en donde los patrones de calidad son más importantes incluso que los rendimientos, ¿sí? Bien, entonces, como regla en general, la velocidad de avance de una máquina cuando está fresando debe ser que no deba superar el 75% de las revoluciones del tambor, y lo mejor es que esta pueda mantenerse en dos terceras partes de la velocidad del rotor. Entonces, si yo tengo una máquina que está a 100 revoluciones por minuto, yo debería poder pensar que mi rango de producción va entre lo mejor, la regla de dedo, 66, 67 pies por minuto, a llegar a no sobrepasar los 75 pies por minuto. Entonces, cuando yo quiero alta producción, tengo dos formas. Si es que el pavimento me lo permite, por las características del trabajo que estoy haciendo, subir las velocidades de los tambores, pero ahí ganamos un 20% a lo mucho. Las velocidades de tambores en estos equipos, las revoluciones, puede que ganemos hasta un 20%. Pero aquí tenemos una franja también óptima para poder decir, bueno, cuál me acerca a la calidad, cuál me aleja, pero hasta dónde yo puedo tener producción y a la vez tener calidad. Como les decía, las velocidades se ajustan en estos equipos y normalmente lo que yo tengo es una franja de 100 a un 20% más. Ese es el rango de trabajo que yo puedo modificar en un equipo de fresado. Sin embargo, el incrementar las revoluciones depende mucho de
lo que yo quiero obtener a nivel de profundidad y textura o calidad. Aquí entonces les presento un diseño de cómo es un rotor de fresado, para que todos podamos entender algunos términos que estaba mencionando al inicio de la presentación. Y aquí lo que podemos encontrar son las espirales que tienen los tambores. En general, estos tambores, como les decía, lo que buscan es también el mover el material de fondo hacia las fajas de descarga. Por lo tanto, como yo corto desde extremos de por lo menos 2 metros de ancho, debo hacer que el material se junte hacia el centro. Por eso es que estos espirales lo que hacen es mover el material de los extremos hacia los centros a fin de poder movilizar el material hacia las fajas. Me gustaría que me ayuden con el tiempo. No sé si me brinda qué tiempo me dispongo. Porque aquí el tiempo pasa muy rápido. Les juro, aquí el tiempo pasa muy rápido. 10 minutos. Se pueden morir si les digo que estoy a la mitad de la presentación y creo que han pasado cerca de 25 minutos. Así que voy a pedir su atención, pero a la vez voy a tener que avanzar rápido a los siguientes diapositivas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poco sobre fresado para la suavidad, ¿sí? Ya hemos hablado de algunos aspectos generales de patrones, de cómo hacer el balance entre velocidades y rotaciones a la vez de los diseños de los rotores, pero vamos a hablar de fresando para obtener calidad, textura. Es importante en todo proyecto de fresado, como en general en cualquier aspecto de la ingeniería, plantearse qué es lo que quiero obtener, cuál es el factor el principal y cuáles son otros factores que yo espero obtener en el trabajo que estoy haciendo. Entonces, hay algunas preguntas que no las voy a repetir, pero son algunas preguntas básicas para efectos de saber qué es lo que yo estoy esperando obtener. Entonces, puede ser que yo esté buscando cortar profundo, ¿sí? 30 centímetros, 25 centímetros. Quiero remover toda una carpeta asfáltica que tenía varias carpetas antiguas. Ya quiero hacer un pavimento completamente nuevo. Aquí hablamos de producción, porque vamos a cortar profundo. No estamos hablando de producción porque vayamos a incrementar la velocidad avance, sino producción porque es corte profundo, ¿sí? No me preocupa tanto la textura o el perfil. Estoy dejando en esta matriz textura o perfil fuera de mis objetivos. De repente lo que estoy buscando son corregir elevaciones. ¿Sí? Entonces aquí lo principal, por ejemplo, y esto sucede mucho, recuerdo que esto pasó en el aeropuerto en Cusco, ¿no? El aeropuerto había sufrido muchas cargas dinámicas producto del aterrizaje de los aviones y antes de recapear la pista del aeropuerto se nos presentaba un dilema porque había muchas ondulaciones presentes en el pavimento y antes de poner pavimento nuevo teníamos el gran desafío, bueno, ¿cómo hacemos para balancear la cantidad de material que es necesario poner y a la vez, digamos, cumplir con los espesores que están requeridos? Entonces, como había muchos desniveles, muchas ondulaciones, poner 2 pulgadas de material por encima, por decir un ejemplo, implicaba que con la ondulación, o sea, con el valle presente en la misma pista, había que poner mucho más que 2 pulgadas en los otros espacios, entonces no había un balance correcto. Y a la vez esto también después trae implicancias en la vía misma, en el desempeño del pavimento. Así que podemos hacer correcciones de elevaciones, no solamente en general está relacionado con pistas de aeropuerto, de repente queremos mejorar el IRI de alguna vía y podemos hacer la mejora a través simplemente de hacer este tipo de trabajo. Aquí en los pavimentos en general requieren de una medición de su suavidad o lisura. He visto que en general, y eso me da mucho gusto, porque ya estamos utilizando cada vez más los términos de IRI en todos los proyectos de infraestructura, en general en todas las vías principales, en las vías nacionales, y así espero también que esto sea para las vías secundarias, dependiendo, bueno, de los patrones de trabajo que ustedes consideren tener, pero es importante, digamos, cada vez hablar más como usuario que soy del IRI. Soy alguien que gusta mucho viajar en vehículo, entonces realmente se siente cuando uno va en una vía segura o en una vía en donde puede desempeñar la velocidad. Lo que yo hace es evidentemente evitar, ¿no?, los golpes presentes. Entonces, de repente también estoy tratando de cambiar el diseño existente en la vía y para ello crear un perfil, cambiar el patrón de drenaje que tenía inicialmente. Así que esto también, digamos, puede ser parte de una necesidad en este proyecto. O simplemente actuar sobre la textura de la superficie. Y, por ejemplo, en las carreteras en Santiago, ¿no? Hoy en día
fresan muy poco y después aplican un micropavimento. Entonces eso permite, digamos, que en las periféricas que tiene la ciudad uno pueda desplazarse a grandes velocidades con mucha comodidad, ¿no? Por eso también uno puede acá lo que simplemente buscar es mejorar la textura actual de la superficie. Y si fuera el caso, puede que incluso tengamos algunos bonos, ¿no? Si es que conseguimos calidad. Hoy en día no es algo, más bien se castiga la calidad. Al día de hoy, digamos, si no lo hacemos bien tenemos que rehacerlo, pero la calidad no se premia. Pero también es una sugerencia en este auditorio de comenzar a entender que la calidad, en general, debemos comenzar a premiarla. ¿Sí? Entonces también podemos nosotros premiar la calidad, y eso de premiar la calidad también se traslada, digamos, a las personas o a las cuadrillas que trabajan en estas aplicaciones. Entonces vamos a mirar aquí qué significa, cómo el fresado resulta ser un primer paso como para restaurar la lisura o la superficie, en una superficie o en un pavimento. No solamente se trata de remover imperfecciones en las vías, como las que hemos podido ver, las ondulaciones o los abollamientos, las monturas, sino que nos da la capacidad de modificar un perfil existente en la superficie a ser rehabilitada. Acá hay que tener presente de que la máquina cumple o el proceso en sí implica el juego entre el equipo como tal, pero también la cuadrilla que trabaja para obtener este resultado. Entonces, dentro de esta obtención hay que tener presente que hay ayuda, hay elementos que permiten desviar, permiten más bien enfocar la atención de la cuadrilla en lo importante y dejar aquello que no es importante, como por ejemplo que es importante para el proceso en sí. Hablamos de que hay que controlarlo, pero ya no es necesario hacerlo en forma manual, sino que uno lo puede hacer de manera automática. Entonces hay que considerar que en estas aplicaciones el uso hoy en día de la tecnología es determinante. La calidad la podemos mejorar significativamente en la manera en que nosotros introduzcamos tecnología en nuestros equipos. ¿Sí? Los primeros elementos de tecnología que ustedes pueden ver acá son los sensores. Así como en las pavimentadoras se usan sensores hoy en día para poder controlar el espesor de colocación, igual en el fresado uno puede tener sensores para poder controlar el corte o la profundidad que uno está haciendo. Y no solamente el corte, sino también controlar la inclinación. Esto quiere decir que si yo quiero hacer un cambio en las inclinaciones del pavimento, yo puedo recurrir a este tipo de sensores que como notan aquí, hay sensores sónicos, hay sensores que prácticamente son mecánicos o de contacto, e incluso nosotros podemos llegar a utilizar mucho más tecnología acoplada a los procesos, que ya es la integración de los sistemas de posicionamiento 3D en este tipo de aplicaciones. ¿Sí? Entonces, usualmente, o mejor dicho, dentro del uso de la tecnología podemos ampliar la cobertura que tiene la tecnología en sí en el proceso, pasando de un solo elemento de sensado a poner más elementos para poder ayudar a la máquina a promediar, a corregir las desviaciones longitudinales que pueda tener la vía, mejor dicho, las desviaciones que existen en la elevación presente en el pavimento. Aquí lo que hacemos es coberturar entre 9 a 12 metros de distancia. Entonces las señales que actúan sobre la altura de corte de este rotor se promedian en 9 a 12 metros. Entonces hace de que el perfil quede mucho más parejo. Sin embargo, nuevamente, voy a volver a insistir, la velocidad tiene un efecto en el desempeño. Hablábamos de que debe existir un balance entre velocidad de avance y rotación del tambor. Si nosotros no tomamos presente el efecto negativo de la alta velocidad, por más que estemos usando sensores, no vamos a conseguir el desempeño o el resultado que estamos buscando. Pues acá hay un ejemplo sencillo de una montura que estaba delante del equipo de fresado. Pero debido a la velocidad de trabajo con la que estaba la máquina, prácticamente hace de que cuando esté delante del montículo, el rotor no llega a tener la velocidad suficiente para poder reaccionar. Entonces, mientras el rotor está tratando de descender, la máquina va tan rápido que no le da tiempo a que el rotor reaccione. ¿Sí?
Y después, cuando la máquina pasa el montículo, el rotor sigue su camino de descenso, ¿sí? O está tratando de corregir el camino de descenso para nuevamente volver a subir, entonces no lo termina de hacer. Y finalmente lo que queda es de tener un montículo, una superficie que ahora tiene un ligero montículo con un bache. Entonces es muy importante el balance. Nuevamente, la velocidad de avance cumple un factor importante en el desempeño que nosotros tengamos al momento de fresar. Si se requiere suavidad, mejor dicho lisura, es muy importante entonces el uso de sensores y su ajuste, ¿sí? Si es que mantenemos nosotros el concepto o la velocidad de avance constante. Acá hay 4 recomendaciones. La primera, siempre usar sensores. Usar sensores, y ahí ustedes van a poder ver las razones de el uso de sensores. Después, hacer el ajuste correcto, porque como son equipos electrónicos, es necesario poner y calibrar antes del inicio del trabajo. De allí, un elemento importante, el control o mantenimiento de los rotores, y finalmente vamos a hablar, y voy a pasar rápidamente a esto porque ya el tiempo me acaban de decir que está quedando cada vez en menos cantidad. Entonces, microfresado. No quería dejar de pasar esta parte porque en general veo que el trabajo en vía se hace con este tipo de aplicaciones. Estos son los rotores que usualmente uno utiliza en este tipo de aplicaciones, los que ustedes ven acá, ¿sí? Pero hay tambores que pueden tener mucho mayor densidad de puntas, ¿sí? Y antes necesariamente de entrar a un microfresado, incluso nosotros podemos considerar un fresado fino. Vamos a hablar de las diferencias entre uno y otro. Aquí ustedes pueden ver entre un diseño y otro la cantidad o la densidad de puntas presentes. Este es un rotor estándar en general, para que tengan una idea. Esto es importante saber, el paso que tiene un rotor estándar son 15 milímetros de paso, a 320 milímetros de profundidad, y la función que cumple este rotor. Hay 2 tipos de rotores más. No solamente hay que fijarse, digamos, en la configuración estándar, hay que ver realmente cuál es nuestra necesidad, qué estamos buscando. Entonces, hay rotores de corte fino, ¿sí? Estos rotores ya cambian el espaciamiento entre puntas, ya son 8 milímetros, y usualmente tienen cerca de 280 puntas, ¿sí? Se recomiendan para cortes que tienen menos de 8 o hasta 8 centímetros de profundidad. Si sus aplicaciones van a cubrir espesores que van hasta 8 centímetros, entonces esta es una buena opción en lugar necesariamente del otro rotor que mostré, el estándar, que puede costar hasta 30 centímetros. No hace sentido. Vamos a ver por qué es correcto usar rotores que tienen mayor densidad de puntas. Igual hay que hacer un balance en la parte económica porque la cantidad de puntas también implica mayor elemento de desgaste. Y finalmente, el rotor de microfresado. Este es un rotor que ya tiene un espaciamiento entre puntas, entre punta el corte efectivo de 6 milímetros, el anterior es de 8 milímetros, pero la profundidad máxima de corte se reduce hasta 50 milímetros. Entonces, si yo voy a hacer cortes o fresados para después aplicar tratamientos superficiales, este es un rotor, digamos, bastante recomendado, ¿sí? Voy a tener que saltar un poco aquí esta parte, la voy a dejar para hablar más adelante. Entonces acá tengo unas imágenes para que ustedes puedan identificar algunos términos que he podido yo mencionar, como son la distancia, el espacio entre puntas, que es el perfil, la textura que yo estoy dejando, y finalmente la altura o no de las crestas, ¿sí? Y cómo se miden. Entonces vamos a ver aquí el efecto de los 3 rotores juntos, ¿sí? Para que tengan una idea completa. Tenemos el rotor estándar con 15 milímetros de espaciamiento, el tipo de crestas. Ustedes van a notar que las crestas en general son más altas y el distanciamiento entre valles también, obviamente. Ese es el paso que estábamos hablando. Pero cuando nosotros nos movemos hacia el microfresado, lo que hacemos es cambiar el espaciamiento entre punta y punta y también la altura que uno consigue aquí en las crestas. Entonces, a medida en que yo cambio el tambor, lo que hago es disminuir el perfil en la textura. Tengo una textura con una cresta mucho más pequeña. Y eso también ayuda a la rodadura. Entonces noten acá cómo cambia entre un diseño y otro, ¿sí? Los espacios más anchos, en este caso los espacios impactan en la manera en que las cargas o los neumáticos depositan las cargas sobre el pavimento, ¿sí? La profundidad a medida en que yo voy más profundo,
notan, en la medida en que yo voy más profundo con rotores de mayor distancia, esto es mucho más profundo que cuando yo estoy trabajando con perfiles más cercanos al fresado fino o al microfresado como tal. Entonces, cuando yo reduzco o lo hago más delgado el espaciamiento entre puntas, también estoy reduciendo la altura de las crestas. Aquí diferencias entre tener un rotor que fresa en el mismo lugar, con 15 milímetros de distancia entre puntas, con una correcta o balanceada velocidad de tambor y de avance, y una que está a 8 milímetros. Si hay alguien aquí que trabaja con equipos de micropavimento, seguramente esto va a gustar mucho. ¿Okay? Pero esto es cuando tenemos 6 milímetros. Esto va a gustar mucho más. Entonces, el futuro en general está en cómo mantener la vida de las vías y cómo comenzar a conceptualizar lo que son las superficies de rodadura, porque hoy día nosotros extendemos carpetas asfálticas en donde se cumple el concepto estructural y el concepto de rodadura. No tenemos en sí una carpeta final de rodadura. Entonces aquí, cuando comenzamos a hacer sostenimiento de pavimentos, ya empezamos a discutir, bueno, ¿cómo sostengo el IRI? Porque el IRI me ayuda en la preservación de la vía del pavimento como tal, ¿sí? No podemos garantizar que después de la colocación de la carpeta asfáltica en caliente tenemos los perfiles que queremos, pero dejamos que pase el tiempo. ¿Cómo hacemos para corregir esas imperfecciones y después poner una superficie de rodadura para seguir extendiendo de manera económica o rentabilizando la vida de mi pavimento concesionado? Entonces, nuevamente, aquí imágenes entre uno y otro. Y finalizo, por el tiempo que dispongo, un pequeño resumen acerca en general del microfresado. Si uno entiende las diferencias básicas entre fresar con un concepto o con un diseño estándar de tambor, o uno fino, o uno de microfresado, entonces uno puede entender los beneficios, pero también las limitaciones de cada uno. ¿Sí? En general, hoy en día creo que la invitación es a que ustedes puedan repasar nuevamente sus especificaciones. Creo que esa es la función de la ingeniería, poder repasar las especificaciones, qué estamos haciendo, pero sobre todo establecer qué parámetros son los que yo quiero conseguir. Entiendo, nos hemos vuelto hambrientos por la producción, pero pongamos la calidad por delante, sobre todo en pavimentos. La calidad no solamente implica seguridad, sino también implica beneficios económicos. Entonces pongamos la calidad por delante y dejemos que la producción se subyague a la calidad en ese sentido. Y esta es, bueno, la presentación que tenía para ustedes. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al ingeniero Enrique Cáceres. Lo vamos a invitar a que participe de la mesa, y al ingeniero Lazarte para la absolución de algunas preguntas que se han formulado en base a esta conferencia. Enrique, muchas gracias por tu excelente exposición, muy didáctica, muy técnica y muy entretenida. Hay algunas preguntas que te hacen que te agradecería las pudiera responder. Una es: ¿la temperatura del ambiente influye en el rendimiento del fresado? Sí, es muy importante. Lo voy a contar, pero con otra experiencia. Recuerdo haber estado justamente en una aplicación en altura, en donde las temperaturas iniciales a la mañana estaban por debajo de los 10 grados centígrados. Esto hacía de que el material en general, como tal, tuviese una densidad distinta a que cuando teníamos una temperatura a mediodía. Entonces, es más un concepto de cómo el material en sí está más denso en la medida en que las condiciones climáticas están más frías. Hay que considerar un efecto de que cuando empezamos a trabajar en un material, en un pavimento, y las temperaturas ambientes son bajas, los primeros rendimientos de la mañana no van a ser similares a la medida que el tiempo transcurre.
hay que considerarlo como un efecto. Pues, ¿de qué materiales están hechas las puntas? Wow, qué buena pregunta. Yo sé que la pregunta es cómo puedo extender la vida de mis puntas en realidad, ¿cierto? Porque si yo les digo el material, ustedes van a coincidir que el material no hace mucho la diferencia. Son carburos, en general las puntas tienen dos componentes principales. La parte de penetración es un material de alta resistencia a la abrasión, es carburo de tungsteno, es un material artificial, todos conocemos carburo de tungsteno. Pero este carburo de tungsteno viene adherido y soldado a un cuerpo de acero, ¿sí? Que es la parte más amplia de la punta. Lo que se espera en general es que el desempeño de la vida de una punta sea de que con el tiempo la parte de la punta en sí, el carburo de tungsteno, comience a reducir su altura a tal nivel que se acerque al cuerpo de acero. Pero las aplicaciones están sujetas a diferentes parámetros, como por ejemplo la lubricación en sí de la punta y, como les explicaba, el diseño del tambor. Entonces uno espera que la punta gire en forma permanente, de tal manera de que se gaste por completo, antes que se gaste el cuerpo que sostiene a este elemento de carburo de tungsteno. Cuando las puntas se traban, usualmente los efectos de abrasión terminan cortando la punta transversalmente y también afectando los cuerpos de acero. ¿Qué opciones tiene el mercado? En general hay diferentes tipos de puntas. Lo primero que es importante en la definición de la punta es qué material voy a enfrentar y sobre eso cuál es el gramaje que yo necesito tener en la zona del carburo de tungsteno. Uno puede encontrar puntas que van desde los 20 gramos a cerca de 38 gramos de carburo de tungsteno en la parte del corte como tal, ¿sí? Primer aspecto, eso es muy importante. Lo segundo es que si aún así el material es muy abrasivo, yo puedo optar por puntas de mucho mayor duración. Hoy en día uno puede encontrar puntas que llegan a rendir 50 veces lo que una punta convencional. Vamos a decirlo de esta manera, creo que lo hablaba la vez pasada con mis hijos. Decía, la punta tiene la vida de una mosca. En un día se instala y muere prácticamente. No dura más a veces de un día de trabajo, ¿sí? Dependiendo de la agresividad del terreno. Pero para mí, lo que quiero es tratar de evitar detenciones continuas en el proceso de trabajo de la máquina y tengo frentes amplios o profundidades, yo puedo optar por puntas que pueden ampliar la vida hasta 50 veces. Y ya son conceptos y diseños diamantados. Entonces son puntas que tienen otras características y que aportan otros beneficios incluso a la máquina como tal. Porque al no deteriorarse el perfil de la punta como tal, no achatarse, le da mayor rendimiento y a la vez también menor consumo de combustible al equipo. Entonces ahí tenemos un beneficio económico en la aplicación como tal. ¿Cuáles son los parámetros que se usan para decidir por un reciclado? Básicamente cuando ya nosotros tenemos un deterioro que excede a la carpeta asfáltica, cuando tenemos que llegar nosotros a tocar la base, o sea, cuando ya el pavimento prácticamente está oxidado, porque en el reciclado hay dos tipos de aplicaciones en las que he podido notar, digamos, el beneficio del reciclado. La primera es para tomar un pavimento asfáltico que ya estaba deteriorado y al cual le han aplicado o le han modificado sus propiedades. Le han echado cemento y lo han vuelto un suelo más rígido, ¿sí? Entonces, en lugar de remover todo ese material, aprovecharon la granulometría existente en el material para poder hacer un pavimento rígido. Lo segundo es que con el reciclado uno puede también nuevamente agregar cemento asfáltico a través de una emulsión, por ejemplo, o una emulsión con cemento, y entonces uno puede reconfigurar el pavimento existente y sobre él poner un pavimento para una superficie de rodadura. En el caso del fresado, digamos, uno no espera que llegue hasta ese punto de oxidación del pavimento como tal, ¿no? Dicen, en su experiencia, ¿qué tipo de accidentes se han presentado con superficies fresadas sin acabados? ¿Hay alguna recomendación al respecto? Bueno, lo primero, como decía, es tener presente que la primera vez que pude hacer un microfresado fue aquí en la Panamericana Sur. La primera vez que tuve la oportunidad de hacer un fresado fue aquí en la Panamericana Sur.
La Panamericana Sur la pongo de ejemplo porque las velocidades de desplazamiento allí están por encima de 90 kilómetros por hora, ¿cierto? Entre 90 y 100. Y los vehículos que comenzaron a rodar después de que abrimos la superficie fresada podían mantenerse a esa velocidad sin que sintieran la necesidad de controlar la dirección. Pero a veces nos encontramos dentro de la ciudad, estamos andando a menos de 60 y notamos que el perfilado que se ha obtenido en el fresado nos mueve la dirección. Entonces la respuesta es la medida que nosotros obtenemos una buena textura en el fresado y la demanda que vamos a tener del tránsito que va a haber, porque la seguridad es muy importante y cuando nosotros fresamos a veces liberamos tráfico después de haber fresado, antes de que tengamos suficiente frente de carpeta asfáltica. Entonces van a haber vehículos que van a transitar sobre esa estructura. Y es muy importante considerar lo que hablábamos, ¿no? La calidad de la textura que nosotros buscamos. En casos que se haya realizado un estudio del efecto de fresado en la granulometría y en la angularidad del agregado del material fresado por efecto del impacto de las uñas de la fresadora, sería bueno realizarlo. Esto serviría para diseño de mezclas asfálticas con material pesado. Por favor, ¿cuál es su opinión sobre el tema? Lo que me gusta de esta pregunta es que abre una discusión que todavía yo no pude traer a esta mesa, que es ¿qué hacemos con el material que hemos fresado? Hoy la oportunidad, dijimos que el fresar debe cumplir también un compromiso con el medio ambiente, entonces usualmente el material fresado, ¿cuál es el destino? Uno de los destinos más aprovechables del material fresado justamente es el reciclaje a través del RAP. Estaba con un cliente en Chile y ellos prácticamente no solamente utilizan en su producción de carpeta asfáltica para la ciudad de Santiago el material que ellos fresan, piden más, es muy importante, pero eso sí, hacen un buen control de calidad, porque una vez que uno fresa el material, se esperaría que la granulometría evite los bloques adheridos. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos hacia el microfresado, favorecemos tener un mejor RAP, un RAP que no necesitamos tener que procesar nuevamente en una planta de clasificación o en una planta de separación de áridos. Así es. Muchas gracias. No hay ninguna otra pregunta. Te agradecemos, Enrique, nuevamente. Posición.